Se da en el 88, después de un movimiento estudiantil importante, que creo que es por esos años, 86, 87, que la izquierda toda desemboca en el apoyo a Cuauhtémoc Cárdenas, que se va del PRI. Cuauhtémoc Cárdenas es el hijo de Lázaro Cárdenas. Un movimiento que podríamos decir progresista, de izquierda. Sin duda, de izquierda, sin duda. El nombre además da la pauta, es Partido de la Revolución Democrática. No es un partido revolucionario por la revolución, sino que es Revolución Democrática. Pero confluyen muchos movimientos de izquierda, incluido el Partido Comunista, que ya se había transformado, si no mal no recuerdo, en el PSUM, Partido Socialista Unificado de México. Y quedaba también el Partido de los Trabajadores, encabezado por Heberto Castillo, un ingeniero con mucho peso político y académico, que renuncia a su candidatura para apoyar todos a Cárdenas, y los mexicanos amigos míos dicen que Cárdenas ganó. ¿Está probado históricamente? Yo creo que no, pero hubo reacción en el momento, ¿no? Sin duda que sí. Se cayó el sistema, ya es casi un chiste eso, un chiste medio de humor negro y otra parte político. Cuando venían los resultados que daban ganadora Cárdenas, y al final dieron ganadora Carlos Salinas de Gortari. Eso también frustró a mucha gente que pensó que el método democrático y las elecciones no tenían mayor sentido y que había que luchar de otra manera. Se escuchaba decir que México era muy parecido a la Unión Soviética porque tenía un gobierno casi del mismo partido durante todo el siglo XX. Sí, sin duda. Lo tuvo más años que la Unión Soviética. El Partido Revolucionario Institucional nace con el nombre de Partido Nacionalista Revolucionario en 1929, pero en los hechos las elecciones las empieza a ganar a partir de 1920 y pierde las elecciones con Fox, candidato del PAN, del Partido de Acción Nacional, creo que en el 2000 o en el 99, no recuerdo cuál. Entonces, fueron más de 70 años, fueron 80 años, y el PRI quedó golpeado, pero no desapareció, al punto que en 2012 vuelve a ganar la presidencia. En el 94 surge el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, con un gran impacto político, con una metodología donde ellos plantean el subcomandante Marcos, que además era una especie de hombre clandestino, ¿no? Ese nombre es un nombre clandestino de él, sí. Sí, en algún momento salió el nombre de él, era un académico, creo, de la Universidad Autónoma Metropolitana o algo de ese tipo. Pero se plantean que quieren democratizar México, pero no a partir de la toma del poder, sino reivindican a los indígenas esencialmente y piden condiciones humanas para los indígenas. En una zona donde eran terriblemente explotados y masacrados, que
que es Chiapas, es el sureste de México. Hay un hermoso libro de cuentos de Heraclio Cepeda, un mexicano muy amigo del exilio uruguayo, a pesar de que él estaba en Chiapas y nosotros la mayoría en el Distrito Federal, que se llama Ben Zulul, donde cuenta, además con gran calidad literaria, las distintas torturas y crímenes que realizaban a los indígenas. A uno que le gustaba hablar y burlarse, le cortan la lengua, por ejemplo. O sea que esta violencia que incluso estos días se ve, por ejemplo, con que han secuestrado a 43 estudiantes y no se sabe dónde están, y anteriormente habían aparecido fosas comunes y todo eso, no es nuevo. No es esencialmente nuevo. Yo diría que no es esencialmente nuevo. Más allá de que a partir de que sube el segundo presidente del PAN, Felipe Calderón, que le gana por un 0,4% de votos a Andrés Manuel López Obrador, que no reconoce el resultado. Y Felipe Calderón le declara la guerra al narcotráfico, así abiertamente. Y allí, durante su sexenio, los muertos no bajan de 20.000. Tremendo. Se multiplicó esa violencia que podía estar escondida o restringida a ciertos ambientes y ciertas zonas geográficas. Era una guerra no declarada, una guerra civil, pero no declarada, ¿no? Él le declara la guerra al ¿sí? narcotráfico abiertamente, al punto que uno de los informativistas más conocidos de México, Jacobo Zabludovsky, un hombre que hoy debe tener 88 años, que era el informativista de Televisa, que después tiene problemas con Televisa, y ahora tiene un informativo radial que pasa de 1 a 3 y cuyo eslogan "todo pasa de 1 a 3", es bastante bueno. Y en una de las radios que lo pasan, lo siguen pasando todo el día, lo pasan de 3 a 5, de 5 a 7, etc. Él a sus corresponsales les hace llamar los partes de guerra. Y hoy sigue llamándolos igual, pero dice los partes de guerra no declaradas. En cambio aquella era en los hechos una guerra declarada. Esto de los 43 estudiantes normalistas de una población que se llama Ayotzinapa es tremendo, es volver a las situaciones de represión masiva a un nivel tremendo, aparentemente encabezada por el alcalde de una población, de esa población, Ayotzinapa, por su secretario de seguridad, que es el jefe de la policía. O sea, los municipios tienen policía. Y testigos presenciales dicen que eran policías los que llevaban presos a estos estudiantes. Ahora, el ejército mexicano realmente responde a los mandos, por ejemplo, al presidente, o da la impresión que es un ejército demasiado comprometido con otros aspectos. No, yo pienso que sí, que responde a los mandos naturales. Incluso tiene una historia en que era parte del PRI, del ejército. Cuando el gobierno de Cárdenas, de don Lázaro Cárdenas, el Tata Cárdenas, como le llamaban,
que es electo por el Partido Nacionalista Revolucionario. Él hace una reforma en el partido, lo llama Partido de la Revolución Mexicana, con 4 sectores: el sector sindical, el sector campesino, el sector popular y el sector militar. Formaban parte del PRI. Por eso los sindicatos allá, la mayoría, forman parte del PRI. Fidel Velázquez, que fue un jefe legendario de la Confederación de Trabajadores de México, que es la más importante, pero allá hay 10 o 12 centrales sindicales. Una vez se mandó esta frase: los partidos no deben intervenir en los sindicatos, son los sindicatos los que tienen que intervenir en los partidos. Ahora, el presidente actual, Peña Nieto, en el comienzo de su mandato, genera algún tipo de represión o de control sobre, por ejemplo, el sindicato de maestros, ¿no? ¿No es así que la secretaria fue detenida? Sí, sí. Algunos tuvieron la expectativa de que eso pudiera ser un movimiento democratizador de los sindicatos, pero lamentablemente quedó en eso. Está presa la maestra Elba Ester Gordillo, presidente del Sindicato Nacional de Maestros, que forma parte del PRI, por otro lado, pero forma parte del PRI, perdón. No, ella lo sacó del PRI, y formó... Otro movimiento. Otro movimiento. Pero otro partido, además, que interviene en las elecciones, del cual su hija es senadora, por ejemplo, y cosas de esto. Ahora, parecería que hay como 2 Méxicos, ¿no? Hay este México y hay un México industrial, un México económicamente potente. Sin Incluso duda. se dice que después de Brasil es la primera economía. Debe ser, sin duda. Tiene seguramente la segunda población de Latinoamérica. Brasil, ¿en qué anda? 160, 180, 180 millones de habitantes. México andará en los 120 millones de habitantes. Tiene una extensión mucho más chica. La superficie de México es más o menos la superficie de la Argentina. La Argentina creo que tiene 40, 45 millones de habitantes. O sea que la densidad de la población mexicana. Y seguramente debe ser la segunda economía de América Latina, muy dependiente de la economía de Estados Unidos, muy dependiente. Más quizá a partir del Tratado de Libre Comercio, que es de los 90 también. Allí también hay una cosa muy singular. Culturalmente parece ser muy independiente, ¿no? Porque la cultura de México en general es una cultura reconocidamente, bueno, incluso crítica con los Estados Unidos, ¿no? Sin duda, sin duda. La cultura mexicana es una cosa maravillosa. Debe ser la cultura más vieja de Latinoamérica porque debe tener, no sé, por decir algo, 7.000 años. Pero sus universidades, sus escritores, mayoritariamente son independientes de los Estados Unidos. También hay intelectuales orgánicos, llamémosle así, con los Estados Unidos. Pero ¿cómo funciona, por ejemplo, la UNAM? Más cerca del gobierno, más crítica con el gobierno, con independencia. Y la UNAM
funciona más cerca del gobierno que la Universidad Uruguaya, por ejemplo. Es autónoma y efectivamente sus autoridades son electas por los propios universitarios con un sistema muy restringido, yo diría que más restringido que la Iglesia Católica, porque al Papa lo nombran los cardenales. Previamente el Papa nombró a los cardenales y después los cardenales nombran al Papa, pero los cardenales son como 300, y la UNAM va nombrando la Junta de Gobierno con un peso extraordinario del rector en este nombramiento. Son 15 miembros que son académicos de primerísimo nivel, de primerísimo nivel. Pero esta Junta de Gobierno designa al rector. Hacen una auscultación, designa al rector y a los directores, que son los decanos de acá, a los directores de todas las facultades. Y ese sector tan restringido tiene lazos fuertes, yo diría, con el Poder Ejecutivo. Ya que nombró la Iglesia, ¿qué papel juega la Iglesia en México? No, la Iglesia en México tiene una influencia tremenda, tremenda. Sobre todo en el culto. No creo que tenga demasiada influencia política. Incluso los políticos del PRI en alguna época fueron fuertemente anticlericales. En los 20, por ejemplo, Plutarco Elías Calles, presidente del 24-28 y fundador del PRI, del Partido Nacional Revolucionario. Nunca sé si es nacional o nacionalista revolucionario, pero eso no importa. Y Cárdenas también se habla de que de alguna manera persiguió a la Iglesia. Pero no se dio un proceso de laicización como aquí. Yo diría que el 90% de los mexicanos son católicos. Y prácticos, convencidos de la doctrina católica, no. ¿Hay cruces en las aulas? No. No, en ese sentido, en México hasta el año 80 los sacerdotes tenían prohibido el voto. Y estaba prohibido, no sé si sigue prohibido, que andaran de sotana por la calle. Y las monjas no podían andar de hábito. Pero no podían tener colegios religiosos, pero los tenían. Y las universidades privadas más importantes son católicas. La Universidad Iberoamericana creo que está regenteada por los jesuitas. Hay otra universidad regenteada que ahora, Anáhuac se llama, regenteada por los legionarios de Cristo. Y tienen peso. Esas universidades católicas no, forman de alguna manera intelectuales católicos, aunque no necesariamente, pero forman intelectuales católicos. Pero la mayoría de los mexicanos tienen un culto que es medio sincrético, que trae también del culto prehispánico, pero es el culto a la Virgen de Guadalupe, la Virgen Morena. ¿Cómo se ve desde México, cómo ven los mexicanos, mejor dicho, el resto de América Latina? Bueno, se ve con mucha simpatía. Tuvieron una actitud extraordinariamente abierta en la década del 70 con chilenos, argentinos y uruguayos, y también de otros países, había haitianos,
brasileños. Se está muy informado sobre el resto de América Latina. Creo que no. Pero sí, si uno lee, yo trato de leer a diario en internet el periódico de la izquierda mexicana que se llama La Jornada, al que se accede fácilmente, jornada.unam.mx. Y a veces hablaba de Mujica, que muchos periódicos a nivel mundial hablan, que bueno, habla de Dilma Rousseff, dio los resultados de la última elección brasileña y da resultados de encuestas actuales. Bueno, el periódico de la izquierda tiene una actitud simpática, cercana hacia Cuba, Nicaragua, Venezuela, Ecuador, Bolivia. Y también dieron noticias sobre esta reelección de Evo Morales. Los periódicos más tradicionales de la derecha, por decir algo, aunque a ellos seguramente no les gusta que le digan de la derecha, deben tener menos espacios dedicados a Latinoamérica, pero los tienen. ¿Y quién aparece además en La Jornada? Luis Suárez aparece, ¿sí?, cuando va a debutar o que hizo 2 goles el otro día contra Mar. A veces en la página principal de su versión en línea. Yo diría que el conocimiento popular con respecto a Latinoamérica debe ser escaso, yo diría eso. Por la experiencia personal, incluso por mis alumnos universitarios, que claro, yo enseño matemáticas, pero debo hablar el 33% del tiempo de Uruguay o de Latinoamérica. Ojo, doy clases de verdad, pretendo hacerlo así y cubro todos los contenidos. Pero hablo mucho también de Uruguay, hablo mucho de fútbol. ¿Los jóvenes admiran a Estados Unidos o admiran el resto del mundo? Yo ahí digo que hay una actitud contradictoria. Hay una admiración popular, diríamos, y a nivel juvenil debe ser bastante, de Estados Unidos. Pero también hay una cuestión de nacionalismo mexicano muy fuerte. El nacionalismo que va en los símbolos, que acá no lo entenderíamos. Acá lo escuchamos en los partidos de fútbol de la selección, y alguna que otra vez el 18 de julio. Pero allá, todos los días, casi todas las radios pasan el himno. El mes de la independencia, que es septiembre, en todos lados aparecen banderas mexicanas, todo el mes. El 15 de noche fue el grito del cura Hidalgo de emancipación, y se festeja el grito dando 3 campanadas, las hace el presidente de la República, pero las hacen todos los gobernadores y las hacen todos los alcaldes en todos los municipios. Y es una fiesta popular. Entonces hay un nacionalismo muy grande. Se me fue una palabra ahora para decir bueno, pero es esa situación contradictoria de admiración hacia Estados Unidos y a veces hacia el extranjero en
Malinchismo, una actitud malinchista. Malinche era una indígena que fue amante de Cortés, y entonces de ahí viene lo de malinchismo. Y del malinchismo se puede pasar a una suerte de chauvinismo muy fuerte. Ahora, hay contrastes muy grandes en su población, ¿no? No sé si socialmente es así o solo étnicamente es. No, socialmente también, socialmente también. Debe ser uno de los países, a pesar de la Revolución Mexicana, debe ser uno de los países más desiguales de América Latina. Está uno de los hombres más ricos del mundo, es mexicano, es el ingeniero Carlos Slim, que... El hombre de la televisión. ¿Eh? El hombre de la televisión No, y no. los diarios. No. El hombre de la televisión es Azcárraga Gallán, el dueño de Televisa. No, este es el dueño de Entel, creo que se llama, o Telmex, perdón, Teléfonos Mexicanos, que fue favorecido con la privatización de la Telefónica Mexicana, Telmex, que era estatal. Y a partir de ahí hizo una fortuna tremenda, se habla de 65.000 millones de dólares. Son cifras que uno no entiende, ¿no? ¿Verdad? Puede llegar a entender hasta 65.000 porque una casa o un apartamento en un lugar puede valer eso y bastante más, pero 65.000 millones. Es un hombre que se mueve bien en la política. Ahora se mete en la televisión, porque va a haber licitación por nuevos canales. La televisión era casi monopólica, duopólica, digamos, de Televisa, que tiene 4 canales, de las producciones mundiales más grandes en telenovelas, y Emilio Azcárraga Gallán se llama el principal, hijo de Azcárraga, el originario hacedor de Televisa, y de Salinas Pliego, que es el dueño de Azteca TV y de otras cosas. Saltando a otra cosa que Sí. quizás los uruguayos sí tienen cierta familiaridad, por lo menos generacionalmente algunos. ¿Está en la conciencia, existe en el universo mexicano Cantinflas? Sí, yo diría que sí. Yo diría que sí. ¿Retrata a un sector del mexicano? Sin duda, sin duda. Es una caricatura más que un retrato, ¿no? Pero buena. Desde el aspecto físico, ¿no? Mestizo. El 90% de los mexicanos son mestizos. Por decir algo, el 5% indígenas y el 5% descendientes de europeos. O de latinoamericanos que fuimos descendientes de europeos. Y efectivamente Cantinflas es, sí, una caricatura del mexicano mestizo con ese bigotito apenas visible, incluso menos visible que el mío. Y con ciertas tribulaciones, ¿no? Tribulaciones, complejidades en... Ahí claro que le cuesta decir una cosa y dice otra y habla de esto y habla de lo otro. No, yo diría que retrata, caricaturiza un sector, yo me imagino que de capas medias bajas y de trabajadores, ¿no? Quizás de los años 60. Claro, pero
pero que puede valer, quizá en la actualidad, ¿no? Y en las películas él era un trabajador popular. El barrendero es una película. El bolero de Raquel es otra película. ¿A quién le llaman bolero? A los lustradores de zapatos y de botas. No quiero una boleada, le ofrecen, ¿no? Cuando uno pasa. Que hay muchísimos. Y que son muchísimo más baratos que acá. A la salida de cualquier estación de metro hay varios boleros. Bueno, el bolero de Raquel él era. ¿Queda algo que mis preguntas no hayan cubierto y que usted quiera decir de México? Sí. Bueno, que es un gran país, que es un gran pueblo. Que pienso que tiene un enorme futuro, va a ser una potencia. Como Brasil va a ser una potencia, va a ser una potencia. ¿Nunca será parte de Estados Unidos? Según el profesor Fernández Anaya, dirigente del Sindicato de la Educación, justamente, muy amigo nuestro, iba a pasar al revés, que Estados Unidos iba a pasar a ser parte de México. Con la emigración mexicana, Estados Unidos se iba a convertir casi que en un apéndice de México. Yo creo que no. Yo creo que el nacionalismo mexicano, popular, metido en el alma de la gente, ya digo, con esa contradicción entre malinchismo, que todo lo extranjero es fantástico, en particular todo lo estadounidense, y al revés, pasar al chauvinismo, que todo lo mexicano es lo bueno. Yo creo que no. El saqueo de Texas, que es Texas en realidad, y otros lugares como California y otras, la Florida y otras provincias que eran parte de México. Ellos lo tienen muy, muy metido en el alma. Otra, sí, ¿no? La invasión, sí, del 48, y cuando los estadounidenses llegan a la capital y atacan el colegio militar con unos pocos cadetes y un jefe responden, y eso tiene un monumento muy venerado en México, que son los niños héroes. No, yo no creo que pase nunca. Y además, los estadounidenses son los gringos. ¿Y de dónde viene gringo? Según parece, de gringo, o sea, verde, andate. Y los verdes eran los uniformes de los militares americanos. Buquet, muchas gracias por este diálogo. Por favor, con mucho gusto.